Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Valerdi, docente de la Universidad de La Plata y ex asesor de la presidenta del Banco Central de la Argentina, ha tenido la gentileza de nuevamente aceptar nuestra invitación para conversar de los rápidos cambios que está teniendo el escenario financiero y especulativo a nivel global. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación. Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Para mí siempre es un placer hablar contigo. Bueno, mira, realmente yo estoy boquiabierto, sorprendido de la capacidad que tiene el capital especulativo para reinventarse a sí mismo y la forma como ha podido patear la pelotita para adelante de una crisis pendiente que no acaba de manifestarse en toda su brutalidad, ¿no? ¿Cómo ves vos los últimos acontecimientos, sobre todo qué es lo que ha hecho Trump? ¿Cómo entiendes tú el papel de Trump en la bronca que él tiene, ¿no es cierto?, con otros sectores de la cúpula del poder? ¿Cómo ha enfrentado todo el tema monetario, financiero y especulativo? Yo hace años que vengo sosteniendo algo que ahora está quedando más claro que nunca, que es que se acabó la etapa de las buenas formas y el disimulo. Desde que aparecieron las primeras filtraciones, como fueron los Panama Papers y otras, excepto los LuxLeaks, que claramente es una filtración a mi punto de vista verdadera y por eso fue preso, aunque por poco tiempo, su responsable. Yo creo que lo que estaba haciendo Estados Unidos era sacarse de encima a las guaridas fiscales, más llamados paraísos, como intermediarios del lavado de dinero. Wall Street hoy demuestra que no hay ningún tipo de problema en disimular que es el gran lavador de dinero del mundo, quitándole incluso una porción importante a Londres y disputándole sin duda eso a otras latitudes que están ganando poder, pero que todavía no han podido requerir su parte de la torta del lavado mundial. Eh, Esta etapa del no disimulo implica cuestiones que tienen que ver también, y no buenas formas, de guerras comerciales y de aranceles como represalias, de quitarte del SWIFT, de imponer sanciones de todo tipo, o incluso también en cuestiones militares como bombardear Irán o apoyar a Netanyahu en Israel-Palestina. O sea, es todo consistente en el sentido de que se acabaron las reglas de convivencia internacionales, el derecho internacional, y que no, Estados Unidos no está dispuesto a rendirle cuentas de que está lavando el dinero de sus evasores y sus fugadores a ningún país del mundo. ¿Y Eso tú para mí qué es lo tiñe que crees que cambió muchísimo eso? ¿Por a qué Trump. es que se acabaron las buenas formas? Ya no cuidan ni siquiera el decoro o maquillan sus cosas, sino con todo el cinismo y con todo el descaro se sueltan a eso. ¿Qué es lo que crees que ha cambiado para que se muestren tan desesperados? Bueno, el que ha cambiado sin duda y que arrastra todo esto al resto del mundo es Estados Unidos. ¿Y por qué? Inglaterra ha vivido por décadas de esas rentas financieras que obtiene de lavar el dinero en Londres, y Estados Unidos en varias décadas ha vivido de ser una potencia industrial. Bueno, hace 2 o 3 décadas que Estados Unidos viene en una franca decadencia desde el punto de vista de la producción. Estamos viendo a un Trump que supuestamente intenta recuperar sus empresas, su empleo, su capacidad de producción y demás, pero hasta ahora no lo ha conseguido con éxito. Esta guerra comercial supuestamente tiene que ver con eso. Y entonces, al caer la capacidad productiva de Estados Unidos, incluso como el porcentaje en que Estados Unidos aporta al PBI industrial del mundo, lo que tiene que hacer Estados Unidos es vivir de las rentas financieras como hizo su ancestro Inglaterra por décadas. Y entonces empieza a sacarle el jugo a eso y ve que no tiene capacidad ni margen para disimular y perder fondos en la intermediación, que además es lenta, que además es pesada. Paralelamente se desarrolla toda una serie de mecanismos financieros, tecnológicos, que facilitan muchísimo los movimientos de capitales, que tienen que ver con las criptomonedas, que tienen que ver con las plataformas, que tienen que ver con una serie de cuestiones que facilitan todo lo que antes era un poco más engorroso, aunque incluía también este disimulo. Y entonces Estados Unidos barre con todos esos intermediarios de manera de sacarse esos costos de encima, de evitar que tenga la tentación que ya ha ocurrido de lavar dinero en esos lugares y no en Wall Street, como ocurrió por ejemplo con la de HSBC México, y de sacarle más el jugo a lo que le permite de alguna manera obtener rentas financieras del mundo, del lavado del mundo, más allá de que también obtiene
otro tipo de ventaja como es tener el dólar, claramente. Lo que pasa es que el abuso de la herramienta dólar está haciendo que Estados Unidos esté intentando de alguna manera reemplazarlo, ¿no? Bueno, a propósito de esta cuestión de la intermediación, Michael Hudson, el brillante economista heterodoxo gringo, menciona de su trayectoria profesional mismo que en sus años mozos, en los años 60, a él lo habían puesto a cargo de ubicar cuál era el impacto en balanza de pago y en los flujos internos de Wall Street, en especial con los bancos con los que él trabajaba de las guaridas fiscales, sobre todo de Isla Caimán, ¿no? Entonces que él empezó justamente por Cayman Island. Y entonces él lo que descubrió es que todo eso era interno a los Estados Unidos porque todo el Caribe y todas estas islas en realidad eran bancos norteamericanos. Entonces esta intermediación la hacían los bancos legales norteamericanos y la orden que había en ese momento y que inclusive el Pentágono estaba interesado es justamente en que toda esa plata entre a los Estados Unidos para financiar la guerra de Vietnam. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó en estos 60 años, ¿no es cierto?, que ha hecho que un decorado tan cuidadoso, tan sofisticado, se venga abajo y lo hagan, digamos, ni siquiera a piel, sino ya despellejados. Ni siquiera son 60 años porque en realidad el problema parte del inicio del siglo XXI. Estados Unidos en la década de los 90, que impuso el consenso de Washington a fuerza de potencia, y que todavía tenía una potencia muy preeminente desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista productivo, en el siglo XXI vio aceleradamente caer esa hegemonía en manos de China, pero también de otros polos de poder del resto del mundo, y entonces se dio esto que te decía de que no podían darse el lujo de compartir las rentas del lavado de dinero con intermediarios o incluso con Londres, porque le empezó a disputar a Londres, de ahí vienen algunas filtraciones como el Paradise Papers, que tenía más que ver con la creme del lavado de Londres y no con Panama Paper, que era más el McDonald's del lavado, rápido y barato, digamos, pero poco prolijo. El Paradise era más el corazón, de hecho estaban dineros de la familia real ahí. Entonces hay una disputa entre Londres y Wall Street, entre Wall Street y Londres, respecto de esa torta que es el lavado. Los bancos estadounidenses siempre estuvieron, no solamente en el Caribe, sino también en los países del hemisferio sur, asegurándose de ayudar a los que querían fugar los capitales y a los que querían de alguna manera evadir, eludir impuestos, etcétera, especialmente sus multinacionales. Y al mismo tiempo, lo que sí se ha ocupado de Estados Unidos, y por eso existió la lista Falciani, la filtración de Falciani, de Hervé Falciani y del HSBC de Suiza, era encargarse de que los estadounidenses, en especial las personas físicas estadounidenses, no las empresas, no evadieran impuestos de Estados Unidos yéndose a otros países, o que no fugaran. Entonces, se encargaron de esto con el caso de Suiza y con algunos en el Caribe que permitían este tipo de operatorias. Pero no nos olvidemos que Estados Unidos, además, ese lavado de dinero no es solo de fugadores y evasores de impuestos, sino también del dinero del narcotráfico. Por eso la DEA, que es la que organiza los flujos del narcotráfico, pero también no solo los flujos de la droga, sino los flujos financieros, y que el Gafi tiene mucho que ver también con esa organización de los flujos y quién es el lavador autorizado y quién no. La DEA depende del Tesoro de Estados Unidos y no depende de un Ministerio de Salud o un Ministerio de Defensa o de lo que sea. Depende del Tesoro, porque los flujos financieros en los 70 Estados Unidos se dio cuenta que su nivel de consumo de estupefacientes, de sustancias psicoactivas, era tan grande que si salían esos dólares y no volvían a ingresar para el lavado, iba a tener gravísimos problemas financieros. Entonces, ese es otro de los que fortalecen el lavado de Wall Street y que se ha acabado el disimulo claramente. Y recordemos que el HSBC, desde ese punto de vista, en el rol de Londres, de Inglaterra, fue el banco creado por Inglaterra para administrar los fondos del opio cuando le ganó la guerra del opio a China, ¿no? Ya, a ver, vamos con algunos puntos que me parece que son muy importantes, sobre todo para nuestra audiencia. Primero, ubícanos, ¿qué de cualitativo tuvieron las filtraciones en torno a la guarida fiscal de Luxemburgo? Que además, como es un principado, un gran ducado, entonces es parte no solamente de la farándula, sino de la realeza. Entonces, es muy vulgar esto de hablar, pues, ¿no? Que
algo que está más bien más cercano a la imaginación de Disney y nos recuerde el tema de Al Capone, ¿no? Entonces, valdría la pena que nos ubiques cuál ha sido la diferencia entre las filtraciones del Panama Papers, de los Pandora Papers, con respecto a lo que fue el tema de Luxemburgo. En el caso de la filtración de Luxemburgo, que yo la considero prácticamente una de las únicas que es fidedigna y creíble, un empleado de una de las cinco grandes, que son las cinco grandes firmas de auditoría, que se encargan de organizar los flujos y los movimientos y los contratos, los temas legales, los temas societarios, los temas de trust, para que las empresas no paguen impuestos en ningún lado, ni siquiera en Estados Unidos, y especialmente, obviamente, no en Europa, no en el hemisferio sur y demás. Ese empleado se llevó un montón de información y lo presentó en la justicia. El empleado fue procesado por romper el secreto bancario, fiscal y demás de Luxemburgo y tuvo una pena baja porque en ese momento hubo manifestaciones muy fuertes de apoyo a esa persona que estaba desnudando cómo empresas de la magnitud de Apple o de Fiat o de IKEA no pagaban impuestos en Europa a pesar de tener cifras de ganancias millonarias, de muchos miles de millones de dólares. De hecho, con esos datos, el sector de defensa de la competencia de la Comunidad Europea hizo investigaciones específicas con algunas empresas y en el caso de Apple, que se suponía que tenía radicada su sede central en donde declaraba las ganancias en Irlanda, que es una guarida fiscal, aunque lo disimule, solo por un año el cálculo de la defensa de la competencia de la comunidad y del Parlamento Europeo era que tenía que pagar 13.000 millones de dólares más de euros, más de lo que había pagado. Porque ya la tasa que le impone a las empresas teórica Irlanda, que es del 13% aproximadamente, es muy baja. Pero en este caso se había demostrado que lo que había pagado efectivamente Apple en Irlanda por ese año de ganancias era menos del 0,5%. Entonces la diferencia solo por un año eran 13.000 millones de euros. La defensa de la competencia se dirigió a Apple y a Irlanda para reclamarle que Apple le pague a Irlanda. La gente de Irlanda se hizo la sonza y los de Apple dijeron, miren, ustedes no los considero una contraparte, yo me arreglo con el gobierno de Irlanda, que es un país soberano, y a los 5 días el Tesoro de Estados Unidos le mandó públicamente como si fuera una carta, pero pública, un comunicado, el Tesoro de Estados Unidos diciéndole a defensa de la competencia de la Comunidad Europea que no podía autoproclamarse árbitro internacional de impuestos y que no molestara más en ese tema de Apple, Irlanda y demás. Así terminó la cosa, nunca más siguió. Y vos dirás, ¿por qué defensa de la competencia y no algún equivalente de recaudatorio? Porque en realidad el problema que tiene Europa es que adentro de Europa, de la Comunidad Europea, tiene guaridas fiscales, como es el caso de Irlanda, y como es el caso de algunos otros como Luxemburgo, pero no puede decir que son guaridas fiscales, porque estaría de alguna manera admitiendo que está teniendo dentro de la frontera de la Comunidad Europea y de los miembros alguien que se porta muy mal. Entonces, lo que ellos decían no era que era un problema de evasión y elusión, sino que era un problema de competencia desleal, porque declaraban, no sé, 500 empleos en Irlanda y se supone que la facturación de Apple era el 90% en Irlanda, cuando en realidad los servicios que prestaba, lo prestaba el 95% en el resto de Europa y en Irlanda no más del 5%. Entonces le encontraron la vuelta por ahí, pero claro, Europa tiene ese problema, que adentro de sus miembros tiene guardias fiscales que no puede admitir que son tales, ¿no? Para nuestra audiencia, yo creo que es importante el ubicar para encontrar la magnitud de lo que Juan nos está contando. Es que de todo el déficit, bueno, primero, en la balanza de pagos de Europa con Estados Unidos, la balanza de servicios y capitales es superavitaria para los Estados Unidos. Solamente es deficitaria la balanza comercial. Pero si se le saca a Irlanda, la balanza comercial de Europa con Estados Unidos es totalmente deficitaria, es decir, no tiene por dónde sostener Trump esa situación. Entonces, ¿cuál es el eje del manejo de Irlanda? Irlanda forma parte de estos circuitos que son básicamente financieros, que son básicamente una guarida fiscal
Y tiene ahí el tema de las farmacéuticas, se convierten en una gran maquinaria de lavado de dinero, ¿no? El caso de Google, el caso de Apple y de otras grandes transnacionales es verdaderamente pequeño en comparación a lo que es Big Pharma y el tema, todo lo que es la cadena del negocio de armas, ¿no? Entonces yo creo que está en el corazón de lo que estamos hablando. Ahora, tú nos dices, en este caso, en el caso de Luxemburgo Leaks, sí hubo filtraciones reales. ¿A quiénes afectaban esas filtraciones y por qué vos sospechas que estas sí fueron reales y lo de Panama Papers y Pandora Papers fue una filtración de los propios Estados Unidos para golpear a sus rivales? Porque en el caso de Luxemburgo, la filtración de Luxemburgo le pegaba en el corazón a la mayoría de las multinacionales más importantes del mundo, incluyendo las que acabas de mencionar vos, pero también muchas otras, como la propia empresa Fiat y otras europeas, como IKEA también. Y entonces, en Luxemburgo vos lo que veías era la arquitectura muy compleja, muy compleja, te lo digo yo, que hace muchos años que estoy en tema y he visto algunos casos que me costaba mucho seguirlos, aun cuando se ha filtrado la forma en que se hacía. Intervenían muchos estudios jurídicos, estudios contables y obviamente las Big 4, las Big 5 compañías de auditoría para armar desde distintos países triangulaciones que hicieran que no pagaran impuestos en ningún lugar y que aprovecharan todos los agujeros fiscales y también los convenios para evitar la doble tributación, y todos decimos que lo que hacen es la doble no tributación, no tributan en ningún lado. Y en los Panama Papers, lo que había en general era chiquitaje. Eran pequeños contribuyentes o medianos, sobre todo ligados a la política, ligados al deporte, al espectáculo, cosas que llamaran mucho la atención, pero el daño más fuerte no se le hacía a esos que, como te dije antes, para mí, en el caso de Panama Papers, claramente, que además había una firma en particular, que ahora no recuerdo el nombre, pues fue hace mucho, que era el McDonald's de la fuga del lavado y de elevación y demás. Exacto, Fonseca. Y entonces ahí no aparecían peces gordos, pero el que sí aparecía era el intermediario, que es esto de Panamá, y que para mí Estados Unidos estaba empezando no solamente a sacárselo de encima de manera directa, haciéndolo caer, como obviamente el Panama Papers le afectó su confiabilidad desde el punto de vista de la seguridad y demás, a esta firma que era muy utilizada para algo barato y fácil, de hecho por el presidente de la Argentina, el expresidente Macri y su padre, sino que también les dio cierta desconfianza a todos los que usaban ese tipo de facilitadores, ese tipo de empresas baratas, rápidas y ligadas al Caribe y otra serie de islas. Entonces, cuando esa gente se empezó a poner nerviosa, le hicieron saber a través de asesores jurídicos, contables y demás, miren muchachos, ahora la cosa hay que hacerla directa, no es necesario ya que pasen por Panamá, por las Islas Caimán o por esos lugares para ir a Wall Street, nosotros les vamos a explicar cómo es mucho más barato, más rápido y más simple porque el tío Sam no disimula más. Y vos mirás, bueno, y los Paradise Papers, bueno, en los Paradise Papers sí había peces gordos, sobre todo la familia real de Inglaterra, pero porque ahí lo que se estaba disputando con nombre y apellido ahí. Exacto. Se estaba disputando una porción importante de la torta que la tiene Londres. Pero tampoco había multinacionales, había familias reales, había de alguna manera exposición de gente a la cual le hace mucho daño sentirse expuesta, ¿no? Así que también la idea era, bueno, dejen de utilizar a todos estos y vengan para acá, que somos los únicos a los cuales nadie va a afectar porque somos los dueños del poder de fuego, digamos, ¿no? Fíjate que no ha habido filtraciones grandes de empresas multinacionales de Estados Unidos que no sea la de Luxemburgo. Incluso la del HSBC de Hervé Falciani, ya te dije por qué era una mezcla de muchos estadounidenses que estaban teniendo dinero en Suiza y que no le rendía cuentas a Estados Unidos como Estados Unidos le pedía a Suiza, y un problema con el dinero de los judíos de la época de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, que había varios investigadores desde Estados Unidos que habían llegado a cifras de varios miles de millones de dólares y que los suizos negaban, y entonces la presión conjunta de los descendientes y herederos judíos y de la banca y de los recaudadores de Estados Unidos le pusieron a Suiza contra la pared con esta filtración de Hervé Falciani a propósito para que Suiza les empiece a dar lo que le tenía que dar, que incluso se los dio,
una parte importante a estos judíos herederos y también a darle información al gobierno de Estados Unidos. Por si acaso para nuestra audiencia, el caso este de porque además buena parte de los banqueros beneficiarios de la persecución nazi en contra de los judíos en Alemania eran también judíos, ¿no? Pero parte de estas familias era la familia de Klaus Schwab o Klaus Schwab, que acaba de dimitir como presidente del foro de Davos. Esta revelación se empezó a darse desde finales en realidad desde 1999. Esto en PBS, el canal público norteamericano, apareció ya esta filtración y se ha prolongado esto por 2 décadas hasta que finalmente termina de resolverse el asunto, en buena parte como una bronca entre clanes judíos. ¿Ah? Esto es muy importante ubicar porque parte de lo que estamos viendo en las broncas, o de lo poco que se alcanza a ver de las broncas actuales y de la propia guerra que tiene interna Trump en los Estados Unidos, tiene que ver con broncas entre clanes judíos. Parte de la explicación de la guerra de Ucrania es una bronca entre clanes judíos, ¿no? Bueno, sobre eso vamos a retornar. Bueno, Déjame, de solamente hecho, menciono otro de hecho, detallito. Otro detallito, sí, menciono que Juncker fue el presidente de la Comisión Europea y él venía de ser primer ministro de Luxemburgo, ¿no? El momento en que aparecen estos leaks, estas filtraciones del tema de Luxemburgo, en realidad porque ya se acababa su periodo, pero en realidad golpea toda la estructura de poder que tenían los luxemburgueses en en la institucionalidad, no solamente de Europa, sino de Naciones Unidas. Esto es muy importante. Ahí hay un golpe muy significativo a esa situación también. Disculpa, sigue. no, no, pero está claro que toda Europa sabía a qué se dedicaba Luxemburgo, pero el problema es cuando una cosa es que todos sepamos, pero no lo digamos, y otra cosa es que salga expuesto públicamente, mediáticamente y demás, y entonces eso le hizo mucho daño, no solamente a Luxemburgo, que es obvio que se lo merecía, sino a la estructura de recaudación de impuestos y de control de la Comunidad Europea, porque no estamos hablando de un territorio que está fuera de la comunidad y que se dedica a evitar que las empresas paguen los impuestos para que la población de Europa tenga servicios. Estamos hablando de algo que está muy adentro de Europa y como vos bien decías, en ese momento además, que no creo que sea casual, presidiendo el Parlamento Europeo o la Comunidad Europea, etcétera. Entonces digo, el problema es que se enteró todo el mundo, no que no lo sabían quienes tenían poder en la Comunidad Europea, ¿no? No, y además significa un capitis diminutio de la institucionalidad, ¿no? Porque entre el poder y el prestigio que tenía un Juncker a la que tiene ahora, por ejemplo, Ursula von der Leyen, es claramente una degradación enorme, ¿no? Es decir, muy poca gente digamos, mayor piola a von der Leyen, mientras que Juncker tenía, pues, el estatuto o el prestigio, el aura de ser más allá de jefe de Estado, ¿no? Todo esto se ha venido derrumbando de manera muy rápida en toda Europa, ¿no? Pero Pedro, lo que se está derrumbando también es el prestigio de la propia Europa. Cuando vemos las cosas que está haciendo Alemania, dejándose, en la Argentina diríamos, felpudear, pisotear por Estados Unidos, desde la voladura del gasoducto hasta una serie de cuestiones en las cuales Estados Unidos está logrando el suicidio de Alemania desde el punto de vista de su potencia industrial, teniendo que comprarles gas licuado de petróleo en barcos que cuesta el cuádruple de lo que le pagaban el gas a los rusos y que además han tenido que firmar hace muy poco tiempo contratos de largo plazo porque los estadounidenses decían, y si no, no podemos invertir y no les vamos a poder proveer más y se van a quedar sin gas. Entonces, a punta de pistola les están sacando dinero que además no tienen los alemanes porque están decayendo, su PBI está decayendo, no es que está creciendo poco. Y todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, una guerra inventada por la OTAN, de manera tal de evitar que Rusia y Europa se lleven bien y que le provean, especialmente a Alemania, energía barata. Entonces digo, pensemos que además Estados Unidos es uno de los grandes exportadores de gas y de petróleo del mundo, más allá de que también es de los grandes importadores, pero como estamos en un mundo capitalista, no necesariamente son los mismos los que exportan e importan, hacen sus negocios, hemos visto las vinculaciones incluso del poder de Estados Unidos con los temas de petróleo y de gas, no solamente ahora de Ucrania, de Europa y demás, sino también de Medio Oriente, ¿no? Ahora, ahí me das pie para preguntarte cómo interpretas vos estas rivalidades. Hay quienes dicen, bueno, que Europa continental, Europa occidental continental,
nunca ha llegado nunca le han permitido ser una verdadera potencia en los últimos siglos. Y que en realidad estos enclaves, tanto Suiza como Luxemburgo, pero también Andorra, San Marino, Mónaco, son enclaves británicos, ¿no? Dentro del corazón de una Europa más bien vinculada al capital monopólico industrial. Hay otros que no son enclaves británicos, sino que son los vestigios de una vieja bronca entre lo que eran las finanzas gobernadas por Génova, que se quedarían a través de Suiza sobre todo, se quedarían controlando el resto de Europa occidental, mientras que los venecianos se habrían instalado primero en Holanda y luego en Inglaterra. Entonces que tendríamos un clivaje entre Inglaterra, Holanda y el resto del norte de Europa versus el continente europeo como tal, que básicamente sería controlado por otra estructura de poder. ¿Cómo entenderías vos esa situación? Pero yo creo que a esta altura del partido y leyendo libros que son fascinantes y de alguien que tuve la suerte de conocer como el de Nicholas Jackson, Las Islas del Tesoro, que además está afortunadamente traducido al español, ves un detalle muy claro de cómo Inglaterra y Londres en particular, la City de Londres, que además tiene una autonomía muy fuerte desde muchos puntos de vista, ha sido el gran vencedor antes de esta etapa que hemos hablado antes de Estados Unidos empezando a necesitarlo y absorberlo. Londres ha sido el gran lavador de dinero del mundo por mucho tiempo, por décadas, y de hecho, esto también tiene que ver con cuándo subió la tributación efectiva de los estados. Entonces, cuando a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la tributación de los estados empieza a subir y la presencia del Estado activa empieza a subir, y después obviamente viene, después de la Segunda Guerra Mundial, un estado de bienestar muy fuerte, después de incluso del keynesianismo, de la crisis del 30 y demás, vemos que justamente por esa suba de la imposición del Estado empiezan a usarse cada vez más las triangulaciones con las guaridas fiscales, e Inglaterra era la que manejaba la red de esas guaridas fiscales y de esa telaraña. Nicholas Jackson encima muestra cómo dos hermanos ingleses manejaban el mercado mundial de la carne, o especialmente el occidental de la carne vacuna, desde la Argentina, triangulando con Chicago, con Londres y demás, no solamente la carne, sino también la forma de no pagar impuestos en ningún lado. Eso le valió acá la muerte a un senador argentino cuando descubrieron información de esas triangulaciones y demás. Todo esto está muy bien detallado en ese libro que les recomiendo mucho. Entonces, digo, esto es viejo, no es algo nuevo. Lo que está cambiando era que las guaridas fiscales se manejaban con una opacidad que tenía que ver con que los ingleses de la City de Londres son gentlemen que hacen de cuenta que no tocan el bill metal, el dinero, y mucho menos si es un dinero cargado de cocaína o de sangre, que incluso en muchos casos tiene que ver con sangre de África, ¿no? Pero evidentemente Wall Street no tiene esos problemas de maneras, de formas y de disimulos. Entonces, si en algún momento disimularon, ya no lo hacen. Y esa puja, como vos bien dijiste, en la que mencionabas, entre los venecianos y los genoveses, entre los suizos y los ingleses, los holandeses, la ganó Londres por afano a fines del siglo XIX. Bueno, ahora en los últimos 25 años es claro que tuviste un periodo en el que la City de Londres, para nuestra audiencia, esta sugerencia, esta insinuación que hizo Juan hace un momentito, la City de Londres no es la ciudad de Londres, es una milla cuadrada que está dentro de la ciudad de Londres, pero que no pertenece a la Gran Bretaña, formalmente no pertenece a la Gran Bretaña. Inclusive la reina de Inglaterra, el nuevo rey de Inglaterra tienen que pedir permiso para entrar a la City de Londres, en la cual solo votan los banqueros de acuerdo a la plata que tengan, por si acaso, ¿no? Entonces es muy Es una importante. guarida dentro de la guarida. Es una guarida dentro de la guarida, ¿no? Entonces, primero tener en cuenta esta situación. En segundo lugar, yo creo que es interesante ubicar estas broncas a las que hacías referencia, en las que tuviste en los últimos 25 años una vinculación, digamos, mucho más fuerte, sin disimulos ya, de broncas entre una alianza de la City, de la City de Londres y Wall Street en contra de Suiza y el resto de Europa, salvando Luxemburgo, porque mientras Juncker estaba de jefe de la Unión Europea, le golpeaba muchísimo a Suiza, que no pertenecía a la Unión Europea,
Recuerda que inclusive fue el escándalo del director de cine Roman Polanski, después hubo el tema de la UBS, después hubo una cantidad de denuncias en contra de Credit Suisse, es decir, fue multas, denuncias en las que inclusive se utilizaba en algunos casos que habían transacciones rompiendo el bloqueo de Cuba, es decir, había una serie de persecuciones por parte del eje angloamericano en contra del eje suizo, digamos, que de alguna manera, de manera muy desigual, digamos, aparecía una cantidad de banqueros suizos también denunciando y de manera particular yo recuerdo con detalle, no voy a dar los nombres, pero que apoyaban, por ejemplo, el tema de la nueva arquitectura financiera porque les parecía muy bien el que se destrone el monopolio mundial que tenía el dólar sobre la transaccionalidad mundial, pero también que se destrone la red angloamericana, que es más anglo que nada, anglo-sionista, digamos, para todo el manejo de las guaridas fiscales y de la cuestión así. Entonces, tú encontrabas una cantidad de ecos entre los bancos suizos y entre académicos suizos, precisamente porque eran expresión de esta bronca. Cuéntanos, en los últimos años, en cambio, y sobre todo desde Trump, parece ser que ahora empieza también a haber una grieta entre la City y Wall Street. ¿Cómo ves vos esa situación? Bueno, algo que en realidad metió mucha presión y mucha velocidad a todo esto que acaba de mencionar vos y que venimos charlando desde el principio fue la crisis del 2008. La crisis del 2008 que se inicia con la caída de las hipotecas subprime, que eran hipotecas de muy baja calidad, empaquetadas y vendidas, empaquetadas y vueltas a empaquetar y vender en Estados Unidos, pero que contagió a incluso bancos de Europa, eh, dio pie a que aparentemente la OCDE y el G20 hicieran una especie de cruzada anti-guaridas fiscales. Y eso fue una lavada de cara, un disimulo de las guaridas fiscales en el cual le permitían que las guaridas fiscales que firmaban convenios de intercambio de información con al menos 12 países o jurisdicciones podían ser consideradas impolutas. En ese momento en la Argentina se eliminó la lista negra de guaridas fiscales y se cambió por una lista blanca de quienes tenían estos convenios de intercambio de información, y rápidamente la mitad de las guaridas fiscales que estaban en la lista negra de la Argentina pasaron a ser de lista blanca porque firmaron convenios. Pero además, con la ridiculez de que las jurisdicciones que eran consideradas guaridas fiscales podían firmar convenios entre sí, entre ellas, de intercambio de información, y eso contaba para los 12 convenios mínimos que tenía que haber. Como necesitaban ser un poquito disimulados. Si Al Capone firmaba algo con Lucky Luciano, ¿no es cierto? Ya quedaba fuera de la lista negra. Exacto. Exacto, pero necesitaban de vez en cuando firmar con alguien que pareciera un país serio y grande, y uno de los que firmó muchos de esos convenios fue Argentina. Y entonces firmó con Irlanda, firmó con muchas de las guaridas que conocemos, Islas Caimán, Panamá, etcétera, y le dio un sello de calidad a esas guaridas. Así que, lamentablemente, en el caso de la Argentina hemos sido cómplices de esa lavada de cara, pero eso fue en el 2008-2010, pongámosle, y algunos años más, y después vino esta caída acelerada de Estados Unidos desde su punto de vista de potencia industrial, desde su punto de vista de la capacidad de recursos que tiene y la decadencia acelerada frente sobre todo a China y a los BRICS en general. Y entonces ahí es cuando se los quiere sacar de encima y empiezan a salir las filtraciones de los Panama Papers y demás que charlamos antes. Pero lo que tiene que quedar claro es que el dinero que va a Wall Street y a Londres no va para estacionarse, o con el imaginario de la gente, lingotes de oro en las islas del Caribe escondidos y guardados en Panamá, en las Islas Caimán o en las Islas Vírgenes. No, el dinero desde hace muchas décadas que fluye a esas guaridas fiscales y que después va para Wall Street y Londres, tiene que ver con fondos que se dedican a hacer inversiones en todo el mundo y que además están metiendo presión permanentemente para obtener ganancias con exenciones impositivas, con protección de la famosa seguridad jurídica, con comprar partes de empresas que se privatizan en los distintos países y demás, y entonces no tiene nada que ver esa forma de funcionar desde potencias como Inglaterra o Estados Unidos que desde un país como Suiza, que no tiene la capacidad de meter presión geopolítica como metían Estados Unidos o Inglaterra para que esos fondos puedan entrar a hacerse cargo de empresas, comprar privatizaciones, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. En Suiza sí era más un lugar de estacionamiento de fondos que tenían que ver más con personas físicas que con empresas.
Entonces eso también jugó en contra de la escala de Suiza y a favor de Londres y Wall Street, la escala exponencial que tuvo el dinero fugado, lavado, evadido y eludido por las grandes multinacionales del mundo en su crecimiento de las últimas 5 décadas. Ahora, mira, parece ser que hay en esta nueva geometría, la teoría de la coalición en las tríadas. Este es un viejo tema puesto siempre en el quemador de atrás de la teoría de juegos porque no da resultados demasiado halagadores. Es decir, cuando hay tres grandes jugadores, la posibilidad de formar una coalición es muy volátil. Es decir, es muy fácil pasar de un equilibrio a otro. Y esto es lo que parece ser que ha sucedido. Es decir, de lo que teníamos una coalición Wall Street, City de Londres en contra de Europa y sobre todo de los suizos, ahora parece ser que hay una en los últimos años y sobre todo por el efecto catalizador de Trump, que también representa intereses y proyectos centroeuropeos, centro y occidentales de europeos. Parece ser que se pasa a una coalición Suiza-Londres en contra de Wall Street, o si vos quieres al revés, Wall Street en contra de los otros. ¿Cómo verías vos esa situación? Es decir, yo entiendo además que en el tema, por ejemplo, suizo, se plantea un papel muy particular, digamos, en la logística de la especulación con el oro, ¿no? Porque necesariamente, aunque el corazón de la especulación se da en el London Bullion Market, justamente protagonizado por el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, el HSBC, necesitan para poder ser trasladado a otras partes del mundo, sobre todo Estados Unidos, tienen que fundirse porque adrede ponen una normativa en el que el tamaño y el peso de los lingotes es distinto en la City de Londres que en Wall Street. Y el intermediario de esa certificación, que ahí da lugar a todo tipo de falsificaciones, de estafas y toda esa situación. Entonces, ¿quién se encarga de certificar inclusive de la fundición de los lingotes? Es Suiza. Cuéntanos un poquito cómo verías tú este cambio de eje, digamos, del eje angloamericano al eje europeo como parte de la bronca que está llevando Trump. ¿Qué intereses representaría Trump en esto desde la primera administración? Primero quiero, antes de entrar en lo último que me acabas de mencionar, quiero comentarte que el oro físico de la Argentina eh, fue enviado primero a Londres con el gobierno de Mauricio Macri, el que había de oro físico de lingotes en ese momento que los Kirchner habían acumulado en la Argentina por miedo a los embargos de los buitres, de los fondos buitres del resto del mundo cuando estaban los juicios contra la Argentina. Cuando viene el gobierno de Macri, que además de pagarle a los buitres más de lo que pedían, manda ese oro siendo el presidente del Banco Central Sturzenegger, que es nuestro actual ministro de Modernización y demás, y Desregulación, manda ese oro a recertificar, que tiene que ver con lo que vos mencionabas, nunca más volvió el oro físico y no lo veremos nunca más. Y ahora, este gobierno, que nuevamente lo tiene a Sturzenegger y lo tiene al ministro Caputo, que también era ministro en la época de Macri, volvió a mandar el oro físico que se había vuelto a acumular por compras del gobierno de Alberto Fernández. Lo mandó a Suiza, no lo mandó a Londres, así que también tiene que ver con esto de que ellos dicen que quieren hacer trabajar el oro en vez de tenerlo acumulado en el Banco Central de la Argentina, que no trabaja, porque este gobierno puede hacer trabajar a muchos lingotes, pero no a los argentinos. Entonces, tenés ese problema y tenés el problema de que el oro físico en el mundo hay mucha mentira. Es un mercado muy chico, el mercado del oro físico real que existe, porque hay muchos papelitos que dicen tenés depositado oro físico en Londres o en Suiza o donde sea, o incluso en Estados Unidos, pero a la hora de ir a pedirlo, como le pasó a Alemania, que con la crisis del 2008 pidió que le manden su oro físico que estaba en Francia, en Londres y en Estados Unidos, le hicieron unos planes para irlo mandándoselo de a poco porque era muy peligroso y la logística y demás, y cuando empezaron, después al tiempo le dijeron que no, que mejor se lo tenían ellos porque era más confiable y porque era todo muy complicado y no se lo dieron directamente, y evidentemente los alemanes no se quejaron porque alguien tendría problemas de lo que podría mostrar Estados Unidos si insistían. Pero esto que vos mencionabas de los ingleses con los suizos y Estados Unidos por otro lado, yo deslicé anteriormente que los nuevos factores de poder hegemónico del mundo
que incluyen, por supuesto, a China, a Rusia, a India, Brasil y demás, pero sobre todo a China desde el punto de vista de la magnitud de los recursos que tiene acumulados por sus superávit comerciales, incluso de cuenta corriente y demás, nos hace preguntarnos quién le va a dar quién nos va a ayudar a tener los servicios financieros internacionales y más con la experiencia que tienen. Entonces, yo cuando Inglaterra hizo el Brexit, cuando el Reino Unido hizo el Brexit, dije y sospeché que de alguna manera estaban saliéndose de la Comunidad Europea por muchas razones, para boicotearla, entre otras, como siempre quisieron hacer, pero también para ir a ofrecerle servicios a los chinos y decirle, bueno, nosotros les ganamos 2 guerras del opio y les metimos opio y les sacamos recursos como locos hace 100 años, pero era solo negocio, diría el padrino en la película. Nada personal, Pero nada ahora, personal. nada personal, negocio es negocio, así que ahora venimos a ofrecerle nuestros servicios. Lo mismo han hecho los suizos, que se sabe que están teniendo una muy buena interacción desde el punto de vista bancario con los bancos que operan en China. Y Inglaterra yo creo que también tiene una cierta fluidez. De hecho, el HSBC, que tenía su sede originalmente en Asia, después la había movido, si no recuerdo mal, a Europa o Estados Unidos, no me acuerdo exactamente, y la volvió a poner, después del Brexit, en Asia. Entonces, digo, no me extrañaría que le estén proveyendo de know-how, de conocimientos, de servicios, de redes y demás a los intereses chinos, que también deben estar reclamando su parte de esta torta de los recursos financieros. No digo del lavado, pero sí de los recursos financieros. En el fondo el lavado tiene que ver con no preguntar de dónde vienen los fondos y usarlos para inversiones. Entonces, dado que China está haciendo la ruta y la seda y necesita recursos, además de los propios, para tener socios y demás, no me extrañaría que se los esté proveyendo Inglaterra, Suiza y demás, ¿no? Para nuestra audiencia, este tema, para que no quede absolutamente claro, el que no tiene por qué participar, al menos teóricamente no tiene por qué participar China en el tema de del lavado y todas esas cosas, pero que sí hay un problema, ¿no es cierto?, contable, porque los superávits comerciales que tiene China con respecto a Occidente, sobre todo del último cuarto de siglo, simplemente no se compadecen con la contraparte. Es decir, tiene que haber necesariamente, aparte de los flujos de la correspondencia entre los déficits de un lado y los superávits del otro lado, tiene necesariamente que haber un cambio en los activos. Es decir, China está en un proceso masivo de acaparamiento de activos de Occidente para poder igualar la ecuación entre el superávit que tienen y los déficits que hay en Occidente. Y eso necesariamente más bien tiene que darse en términos de activos registrados, aunque no necesariamente a favor de China. Y ahí está el papel de la intermediación de todas estas guaridas fiscales, pero insisto, si es que fueran solamente negocios sucios, no haría falta la contabilidad. El verdadero punto es No, que pero en el cambio de Pedro, lo que activos está claro, sí necesitan tener un intermediario, y eso un poco se reflejaría en el papel importantísimo que tiene, por ejemplo, Luxemburgo en la tenencia de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. A eso es lo que quería un poco mencionar. pero ¿y sabés quién es el otro que tiene? Pero ahí hay una confusión con el tema de quién tiene los bonos del Tesoro. Después de la crisis del 2008, Estados Unidos, que tenía que salvar a los bancos de Estados Unidos, a los que operaban en Estados Unidos, con cientos de miles de millones de dólares, tenía un problema grave y emitió muchísimos bonos, mucho más que en toda su historia previa, y los tenedores de bonos apareció en el ranking de los 5 primeros, alguien que no había estado nunca, pero que no tiene que ver con el gobierno, que es Irlanda. Pero el tenedor de los bonos no era Irlanda, sino que eran empresas que tenían declarada como radicación Irlanda. Entonces ahí vos veías que las multinacionales de Estados Unidos, que no pagaban impuestos en Estados Unidos porque los declaraban en Irlanda y en otros lugares de guaridas fiscales, no pagaban impuestos, pero le compraban la deuda al tío Sam. Y entonces el tío Sam les pagaba tasa de interés por lo que no había pagado el agujero que le habían dejado a Estados Unidos, cosa que hacen en la Argentina y en muchos otros países, de no pagar impuestos, dejar un agujero y después prestarte y cobrarte intereses. Entonces Irlanda ahí llegó a estar, si no recuerdo mal, cuarto en el ranking mundial, detrás de los grandes tenedores como China, Rusia, Japón, Rusia en ese momento, claro que no tenía los bloqueos que tiene ahora desde el punto de vista financiero, Japón, Rusia, China y creo que la India estaba ahí, y le había llegado incluso Irlanda a pasar por arriba Reino Unido siempre a tuvo Brasil. un nivel muy alto, ¿no?
Sí, pero insisto, acuérdate que tienen que ser empresas que tengan declarada la radicación en ese lugar. O sea que si Reino Unido lo tenía, no era Reino Unido, el gobierno de Reino Unido, sino las empresas que declaraban radicación, por ejemplo, en la City de Londres, ¿no? Ahora, el eje de esta bronca, ¿no es cierto? Yo recuerdo, mira, una vez, justamente fue los 150 años del asesinato de Lincoln, que estuve en un encuentro de autoridades de competencia en Washington. Y me acuerdo muy bien porque estaba, claro, buscando en todo lado cuáles eran las ceremonias de conmemoración de un hecho tan importante, ¿no? Pues, y lo único que fui esa noche a ver qué es lo que pasaba ahí, y era un grupo de turistas chinos que iban con el guía a buscar fantasmas en el teatro donde lo mataron a Lincoln. Así de degradado está el mundo cultural y académico en los Estados Unidos. Pero me acuerdo que en esos días se presentó, era del más alto nivel, ¿no? Estuvo Eric Holder, me acuerdo que estuvo de ponente en esa reunión. Y un abogado de un bufete de abogados privados de Manhattan presentó la lista de 525 casos, así clarito, porque además por la gematría que está detrás del asunto. Y entonces resulta ser que 17 bancos eran protagonistas en el 85% de los casos y que involucraban justamente estas triangulaciones a través de las guaridas fiscales y toda esta situación, no solamente para la fuga de capitales, para el lavado, sino también para la manipulación de los mercados. Por eso es que se daba esto en el marco de este encuentro mundial, digamos, de autoridades de competencia. Bueno, y se presentaba el dato que en ese entonces acababa de reventar, en realidad reventó en el año 2012, de la manipulación que hacían los bancos para la tasa LIBOR. Sí. Entonces, esto de aquí es particularmente interesante porque inmediatamente quedó esto sepultado, ¿no? Entonces ahí ubicaban como precisamente los bancos protagonistas encabezados por el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, el Banco Royal Bank of Scotland, casi todos ellos muy, muy cercanos tanto a la familia Rothschild como a la familia real británica, ¿no? Directamente confabulados con las manos en la masa para manipular la tasa de interés que estaba bueno, primero que está en todos los papeles de deuda latinoamericanos. En todos los contratos de deuda latinoamericanos, esto fue afectado, ¿no es cierto? Porque lo ponían a su antojo, de acuerdo a las conveniencias, a los flujos de caja cotidianos de estos bancos. Así se resolvía el asunto. Pero también buena parte de la deuda corporativa de los Estados Unidos. Y por eso era la indignación que tenían, ¿no? Esa indignación tan selectiva, invocando principios, muy similar a lo que pasó con este banquero judío que estafó a judíos, ¿cómo se llamaba? Hicieron la película con el Robert De Niro, ¿Bernanke? no, 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 el banquero el estafador judío, ¿Ben Bernanke no? que hicieron la película con el Robert De Niro. Ah, no, no, me equivoqué. Bueno, Bernanke estaba en la reserva, era otro. Bueno, bueno, que quede Sí, sí, pendiente, sí, verán la ya me voy a película, verán acordar. la película. Y entonces la indignación, ¿no? ¿Cómo puede habernos hecho esto a nosotros? O sea, que estafen a los demás, y pero a nosotros, chica. Entonces, más o menos así era la situación. Pero Entonces, es muy esta importante. filtración Solamente y le toda la acabo información que... porque esta bronca ha acabado ya en estos últimos años de manera muy poco comentado, peor en medios académicos, porque ya la banca de los Estados Unidos ha obligado, ¿no es cierto?, la Reserva Federal y Powell de manera particular, han obligado a que la banca de los Estados Unidos transformen todas las tasas de interés de referencia de lo que era la LIBOR, no a la Prime, porque también la Prime se sospechaba que tenía la misma manipulación, y no de bancos gringos, sino de bancos británicos en territorio norteamericano, sino ahora se llama SOFR. Y entonces ahora es un sistema mucho más sofisticado, mucho más estadístico, de verdaderamente hacer promedios respecto a las tasas pasadas, porque la tasa LIBOR era la tasa futura, que efectivamente se habían cobrado en los contratos en Wall Street. Esto que parecería un tema técnico absolutamente rebuscado, es fundamental porque transforma, o sea, recién ahorita están declarando la independencia en los Estados Unidos respecto a la dictadura de los bancos británicos. Esa es parte de la tremenda bronca, de la guerra que tiene, la guerra secreta que tienen
estos intereses angloamericanos en contra de Trump. No sé si vos tengas algún otro dato respecto a esto que se lo tiene básicamente oculto, ¿no? No, esto que estabas mencionando vos, lo de las tasas LIBOR y demás, toda la filtración de esa información, toda la claridad que hubo respecto de la manipulación y demás, no tengo duda que forma parte de lo que mencionaba antes, de la puja entre Wall Street y Londres, que definitivamente tratan de llevar más agua para abastecer el molino de Estados Unidos y quitarle a Londres una porción importante de la torta. Porque como vos bien dijiste, no solamente la manejaban desde Londres, sino también desde Wall Street, banqueros que obedecían o que tenían intereses en Londres. Entonces, lo que están haciendo es una interna muy fuerte entre sectores financieros muy grandes que operan dentro de Estados Unidos, que hoy está además tomado por los intereses financieros de Estados Unidos. Están manejados por los financieros más desquiciados de ambas partes, de los que responden a Londres y al propio Estados Unidos, en detrimento del poder que antes tenía que ver más con lo productivo en Estados Unidos y que hoy está muy alicaído, ¿no? Desde el punto de vista de poder efectivo, ¿no? Ahora, ¿vos cómo ves y la transformación de la normativa y en general de la arquitectura financiera después de la crisis del 2008, de la implosión y de la guerra? Porque en realidad fue una guerra financiera en la que determinaron, habían bancos que estaban en una peor situación, pero determinaron ciertos chivos expiatorios como Bear Stearns, como Lehman Brothers, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ubicas vos cómo operó esa guerra? ¿Y cuáles han sido los cambios en la forma de operación de la especulación mundial? Bueno, te iba a decir respecto a lo que mencionaste antes del tema del lavado o no lavado en los fondos de China y demás. El tema en el mundo en las últimas menos de 2 décadas es que la velocidad con la que se ha borrado la línea entre el mundo de la formalidad y el dinero blanco y la informalidad y el dinero negro, gris y demás es muy fuerte, muy rápida y muy acelerada. Y por eso también tiene que ver con esto que te mencionaba al principio, de que se acabó la etapa del disimulo. Ya no es necesario hacer de cuenta que esto es dinero blanco y no es negro ni gris, que no tiene que ver ni con el narco, ni con la venta de armas internacional, ni con los diamantes tenidos de sangre de África. Ya el dinero es dinero y al que no le gusta que se vaya del juego, del capitalismo, y en el mundo la velocidad con lo que está ocurrido, paralelamente con muchas cosas que han facilitado los gobiernos respecto de los mecanismos tecnológicos, como las criptomonedas y como el no control de los organismos tributarios a las multinacionales, que incluso yo, cuando tuve la oportunidad de hablar en el anexo del Parlamento Europeo en el 2016, cuando estaba ocurriendo este juicio respecto de los LuxLeaks y del que lo filtró, le dije a algunos de los legisladores que estaban ahí, era un grupo que había organizado Oxfam, y le dije, miren, tienen 2 opciones. O hoy se ponen firmes y luchan contra el no pago de impuestos de las multinacionales y asumen las consecuencias, digamos, por la capacidad de presión que tienen, o el día de mañana van a tener que darle palos a la gente porque van a estar manifestándose en la calle porque se desarmó el estado de bienestar porque no tienen cómo financiarlo. Bueno, sabemos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Claramente no le cobraron a las multinacionales, no controlaron la forma en que funciona el mundo de la informalidad y lo subterráneo, y no estoy hablando de los que lo hacen para la supervivencia, que obviamente han crecido, sino de grandes empresas que utilizan mecanismos de producción y de contrabando y demás para ventas en las que ganan muchísimo dinero, por ejemplo en la Argentina en cuestiones de la industria textil y otras, o del mismo del acero, de la construcción, y lamentablemente lo que han hecho es borrar las líneas entre el dinero bien habido, mal habido, los negocios legales e ilegales, los negocios que generan perjuicios para la sociedad y los que generan beneficios. Entonces digo, cuando un país permite que una minera que se va de su país porque contamina demasiado vaya a otro país de Latinoamérica haciendo las mismas prácticas, en el fondo lo que está haciendo es exportar corrupción, exportar malas prácticas, digamos, y hacer la vista gorda. Lo mismo han hecho con temas tributarios. Cada vez menos le preguntan a los fondos que vienen del resto del mundo y no de su país, como hace Estados Unidos con la doble vara, y entonces rápidamente la competencia entre países en el mundo va llevando a que todo el dinero sea gris y no haya ni blanco ni negro, y no hay ya necesidad incluso de cobrar por lavarlo, porque nadie necesita que lo laven, ¿no? Ahora, justo en este periodo se da también, a propósito del tema de la tributación, se da una especie de propuesta de tregua que viene del lado Biden-Soros,
para no decir ya no nos peleemos, que es este intento de tributación universal, ¿no? De las transnacionales. ¿Cómo ves vos la propuesta en primer lugar y su frustración? O sea, porque todavía, bueno, todavía no está muerta del todo, pero está sin duda de zombie, ¿no? ¿Estás haciendo referencia a la tributación mínima que estaban tratando de imponer para las Sí. multinacionales o a los ricos estadounidenses que decían por lo menos cóbrennos a nosotros que pagamos menos que nuestras Bueno, es parte de secretarias? los modos, porque Buffett también estuvo apoyando esta propuesta, ¿no? De Biden Soros. Sí. Respecto a lo primero, que era cobrarle a las multinacionales, aunque sea en relación con su facturación, y que hicieran una especie de presentación unificada de todos sus negocios en el mundo, en los países centrales, obviamente si eso ocurría, cosa que no ocurrió finalmente, el problema era que iban a absorber gran parte de los fondos que paguen esas multinacionales los países centrales. Entonces, a los países del hemisferio sur directamente no le iban a pagar y no iba a haber ningún margen de discusión respecto de si había algo para reclamar, porque le iban a decir, no, mira, la legislación nueva internacional es que tengo que pagar en Estados Unidos, un poquito en la Comunidad Europea y alguna otra cosa en Asia, que no sé cómo sería el arreglo, pero eso incluso se derrumbó porque se discutía entre ellos, entre los grandes, cómo se lo iban a repartir. Entonces se derrumbó por eso y las multinacionales siguen sin pagar en ningún lado y es como una especie de carrera loca entre adolescentes narcotraficantes en un barrio complicado, porque nadie les pone con firmeza las barreras o los límites, y entre ellos no se la pueden poner porque el que se porta bien se lo comen los otros. Es como si fuera un adolescente que está en esa situación que yo describí y de repente dice, no, yo no voy a agarrar dinero en narco, yo no voy a andar armado, evidentemente le va a ir mal. Bueno, si un CEO de una multinacional de repente dice que va a pagar todos los impuestos y que va a declarar todos los movimientos financieros, lo internan por locura o lo compra otra multinacional. Esto es así de simple. Entonces, la carrera esta de la locura, la que ha llevado la forma en que irresponsablemente los gobiernos fueron cediendo, nos lleva al estado en el que estamos actualmente. Bueno, mira, justo una propuesta más temprana en torno a la disputa de estos recursos, la levantaron desde América Latina Lula, y Lula todavía como presidente, y Ricardo Lagos, que acababa de ser presidente, pero que estaba Michelle Bachelet como presidenta de Chile y también estaba levantando la propuesta de este lado. Y del lado europeo apoyaba Sarkozy y Tremonti, el ministro de Finanzas de Berlusconi todavía, ¿no? Si estamos hablando de un tema mucho más temprano, anterior a la administración Biden. Pero esta también quedó frustrada. ¿Cómo entiendes tú estos vaivenes, ¿no es cierto? Que es una propuesta que finalmente no termina de cuajar y no tiene ningún sentido que cuaje, pero como bien decías, hay inclusive un grupo de multimillonarios gringos que están indignados que pagan menos impuestos que las secretarias. Sí, en realidad hay un mucho de acting, de actuación respecto de que realmente quienes tienen poder desde el punto de vista de los poderes de Estados Unidos o de Inglaterra o de Europa tengan decisiones de ir a fondo a disputar con las multinacionales y además aparece otro protagonista que ha ido creciendo muy fuerte después del 2008 incluso, que son los fondos internacionales como BlackRock, que tienen no solamente fondos financieros, sino que tienen participación en las grandes empresas multinacionales. Entonces se empiezan a entrelazar las relaciones del poder de fuego que tienen estos fondos como BlackRock sobre los gobiernos, porque además tienen bonos de deuda que los pueden salir a vender de golpe y subir el riesgo país de cualquier país del mundo, incluyendo los de Europa, y con las empresas multinacionales que tienen un montón de capacidad de esconder su facturación, sus ganancias y demás, y la discusión central aparece cuando dicen cómo se reparte esto. Entonces, cuando aparece Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, a decir, bueno, cuando haya que repartir esto hay que ver cuánto se venden de estos servicios en Brasil, o aparece India, o aparece China y demás, y dicen, bueno, discutámoslo en las Naciones Unidas, que ocurrió eso cuando vos estás mencionando en el 2010, se estaba discutiendo una nueva estructura y arquitectura de tributación internacional que se discutiera en las Naciones Unidas como corresponde porque afecta al mundo. Ahí es cuando el G20 y la OCDE corren
esa discusión y dicen, no, no, de ninguna manera lo vamos a hacer acá, que ya venimos avanzando fuerte, le hacen la lavada de cara a las guardias fiscales, hacen de cuenta que van a hacer esto de la tributación a las grandes multinacionales centralizada y que después iban a ver cómo repartían, pero no cuajó ni lo de las Naciones Unidas porque lo boicoteó la OCDE y el G20, ni tampoco ocurrió esta tributación de las multinacionales, porque el poder de fuego y la capacidad de presión que tienen las multinacionales, ahora entrelazada con los fondos como BlackRock, es tan grande que ya no hay gobiernos ni siquiera que estén discutiendo seriamente esta arquitectura que no está ocurriendo. Porque además tenemos estados que han ido perdiendo espacio como estado de bienestar, como estado proveedor de servicios, proveedor de alguna manera de un paraguas para su población, y se han ido retirando. Si se ha retirado de Estados Unidos y Estados Unidos de alguna manera ha obligado cada vez más a que Europa se empiece a retirar, y en algunos casos se hacen los que se resisten, pero no se resisten tanto, como el caso de Sarkozy, que en el caso de la filtración Falciani tenía material de sobra del HSBC Suiza que afectaba a la clase política de Francia, y Sarkozy lo corrió en un momento a ese tema y lo mandó para España. Entonces digo, es difícil que la caja B, la caja negra del financiamiento de la política, no esté detrás de la gran mayoría de los gobiernos del mundo, en especial de los gobiernos que interactúan con las entidades financieras y con las multinacionales, y que interactúan de muy buena manera, sin contar la banca como la banca Rothschild, que Pero aparentemente que tiene muy además, buenas relaciones con Sarkozy. fue tan grave que terminaron acabando con la vida política de Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Un cuadrazo tanto de la clase política como del riñón de estos intereses financieros europeos, anglo-europeos, digamos, ¿no? Ese fue uno de los más evidentes y conocidos, con una operación que fue alevosamente impulsada por los servicios, más allá de que Sarkozy por ahí se haya prestado, pero claramente fue algo plantado. Acá en la Argentina hay mucha experiencia de ese tipo, pero son un poquito más evidentes todavía, pero en el caso de Strauss-Kahn fue clarísimo. ¿Y puedes hacer algunas referencias de lo que pasó en Argentina y a qué parte de qué guerra fue? ¿Parte de qué batalla? No, una cosa que te quería mencionar antes, que vos lo estuviste tocando muy tangencialmente, es las internas que hay entre la banca y el sionismo, la banca judía, el sionismo y demás, también están afectando a la Argentina, porque Milei tiene contactos muy fluidos y respaldo muy fuerte de una especie de secta que hay dentro del judaísmo, que es la Lubavitch o Lubavitch, no me acuerdo cómo es Yabat exactamente. Lubavitch. Lubavitch, exacto, y que lo han bancado muy fuertemente. De hecho, Milei fue y lo ha recibido a Netanyahu, ha dicho que se cambia la embajada en la Argentina a Jerusalén. O sea, hay una serie de cuestiones que atraviesan de esa interna que hoy está muy fuerte en Estados Unidos y en el mundo, sobre todo en Occidente, también atraviesa la Argentina respecto de quién nos gobierna y de las internas que hay en la Argentina por los negocios financieros y por los negocios ligados al desguace que hay de la Argentina y el desmantelamiento, ¿no? Por si acaso, esta secta son enemigos declarados de la gente vinculada a las redes vinculadas a Soros, ¿no? Sí, claramente. En el caso de Claramente, Estados y que Unidos, también tienen, son muy cercanos al yerno de Trump en Israel directamente. Inclusive uno de los rabinos de esta secta le bendijo públicamente a Netanyahu, pero también tienen mucha influencia en Rusia y son muy cercanos al oído de Putin, ¿no? sí, sí, está claro que no son gente que esté acotada a la Argentina y Estados Unidos, pero hay internas incluso con esta cuestión de Palestina y de Gaza que pocos piensan que eso le puede hacer bien a los judíos del mundo, más allá de esta secta o del poder de Netanyahu, que si termina esta guerra probablemente vaya preso. Entonces hay mucha gente de la comunidad judía, incluso muy poderosa, que está preocupada de las consecuencias de cómo juega a fondo Netanyahu, porque no tiene nada que perder más que ir a la cárcel. Entonces digo, esto tiñe también las internas de Estados Unidos, la interna de Latinoamérica, las internas de Europa. Y la banca obviamente implica poder. Cuando hablamos de la banca y hablamos de esto que estuvimos hablando hasta ahora, no estamos hablando de dinero en el sentido de consumo, que es algo que confunde mucho a la gente. Dice, no, porque con esto se podrían hacer tantos hospitales o podrían vivir tantas vidas, ¿para qué quieren más? Estamos hablando de poder. Entonces, estamos hablando de circuitos financieros que implican movimientos de poder y que implican capacidad de daño a países que a veces son mucho más fuertes y rápidos
e instantáneos que un portaaviones. O sea, darle un golpe de mercado a la Argentina o a cualquier país europeo con las finanzas es hoy mucho más efectivo que un portaaviones o que una bomba. Para nuestra audiencia, el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos es ahorita alrededor de 15 millones de dólares, pero BlackRock por sí solo maneja 9 millones de dólares, ¿no? Es decir, para que se den cuenta de que en realidad esto que los economistas tienen el descaro de decir que es un problema técnico y que hablar de estas cosas es teoría de la conspiración. Bueno, ahora es absolutamente descarado, ¿no? Es decir, de un tingazo, es decir, con un movimiento, levantando el teléfono, porque cuando Soros hizo el ataque especulativo en contra del Banco de Inglaterra, financiado por el propio Banco de Inglaterra en el año 92, se tumbó la libra, se tumbó la lira, se tumbó el sistema monetario europeo, tuvo que hacer toda una serie de conspiraciones en las que participó el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Bessent fue fundamental en la articulación de toda este complot para que los hizo multimillonarios. Y bueno, ahora no tiene que hacer tanta llamada telefónica porque con la caja chica de BlackRock es suficiente para tumbarse cualquier balanza de pagos de cualquier parte del mundo, ¿no? De todos modos, ese ranking que vos mencionás, que ha dado muchas vueltas respecto de los primeros puestos en el mundo, mezclando el PBI de países con los fondos que manejan los grandes fondos internacionales como BlackRock, creo que lo han difundido ellos para, de alguna manera, hacer que se sobreestime su capacidad de fuego. Porque si bien tienen una capacidad de fuego muy grande, la discusión que tengo yo con mis amigos economistas es que estamos mezclando flujos con stock. Claro. Porque los fondos que maneja BlackRock es la totalidad de fondos que tienen manejo y no la renta que dan, y el PBI es la renta que da todo lo que produce un país en un año. O sea, pues tiene que ver con lo que produce igual podría contraargumentarse, ¿no es cierto?, que todas las rentas, tú no puedes movilizar las rentas de todos los individuos de un país porque la gente en última instancia tiene que comer, ¿no? Entonces algo tiene que estar comprometido con la economía real. Entonces, el tema del manejo de liquidez sin duda es solamente una pequeña fracción de eso y estos sí son cifras que jamás las conoceremos, digamos, en ese sentido. Pero lo que es claro sí, es que frente si lo comparara al fondo Quantum de Soros, comparando con la capacidad de movilizar liquidez que podría tener BlackRock ahorita, realmente estamos hablando de dimensiones siderales, ¿no? Incluso si compararas lo que pueden recaudar los países con la ganancia que tienen por esos fondos, estos BlackRock y demás, el nivel de discrecionalidad que tiene quien maneja los fondos como BlackRock, no la discrecionalidad de llevárselo a su casa o de robárselo, sino de apretar un botón y sacar todo lo que tenga ese fondo en la Argentina, que por ahí incluso para el fondo es el 2% y para la Argentina es un movimiento devastador, porque ese es el tema, las escalas son tan grandes que respecto de los mercados financieros de la mayoría de los países del mundo, algo que para ese fondo es casi marginal puede ser devastador. Entonces ya te digo, si BlackRock tiene en la Argentina el 0,01% del total de lo que maneja en el mundo, con retirarlo puede hacer algo que haga un golpe de mercado instantáneo. Y lo mismo en otra escala con países de Europa y demás. Obviamente, ya cuando hablas de la escala de Estados Unidos o la escala de China, no es tan fácil, pero de todos modos o de Inglaterra, tienen capacidad de daño sin duda y mucha más discrecionalidad. Este tema la tecla que acabas de tocar me parece que es crucial, ¿no? Porque vuelve a poner sobre discusión no el hecho de que ya los estados nacionales son obsoletos, sino el hecho de que los estados nacionales, ahí donde no han sido desmantelados, todavía pueden resistir una cosa así, ¿no? Es decir, cuando hablamos de China, cuando estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de estados muy grandes, pero también yo podría decirte que, por ejemplo, Mahathir, que acaba de cumplir 101 años, creo, o acaba de pasar los 100 años, que fue el primer ministro de Malasia, mostró que una economía relativamente pequeña podía hacerle frente a estos manejos especulativos y de alguna manera resistir los embates de los fondos de pensiones de ese entonces. Ahora, yo lo que diría es, gran tarea, que quedaría, digamos, para otra conversación, gran tarea para América Latina ponerse a pensar, ¿no es cierto?, cuál es la escala, si es que lo podemos hacer a nivel de cada uno de nuestros países o si resulta ser ya un desafío existencial el buscar mecanismos de integración para enfrentar este tipo de hostilidades, ¿no? Pero porque, Pedro, una cosa que no hemos hablado hoy, y porque hemos hablado muchas otras cosas,
el mecanismo extorsivo más directo que tienen todos estos fondos y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es la deuda. Entonces, cualquier país del mundo que tenga una deuda considerable con además vencimientos relativamente acelerados y demás, que es la mayoría de los países del mundo, incluyendo Europa y obviamente a toda Latinoamérica, África y demás, los deja vulnerables ante los movimientos de mercado que ocasionan estos, que además manipulan a través de la prensa, que cuando sube el riesgo país, que no es ni más ni menos que esas manipulaciones que hacen de salir a vender mucho para que baje el precio y demás, es catastrófico. Entonces, te preparan a la opinión pública para que la suba del riesgo país sea catastrófica y entonces estás listo para una operación de mercado rápidamente, y también obviamente los tipos de cambio de esos países. Cuanto más te hayas dejado vos endeudar por los cipayos que hay en cada país al servicio de esta gente o de estos fondos, como nos toca ahora en el gobierno argentino, nos ha tocado con Macri, cuanto más te dejes desregular y movimientos de capitales absolutamente libre y demás, más fácilmente vas a ser extorsionable y con poco esfuerzo van a poder extorsionarte. Ahora, si Malasia tenía regulación respecto a los movimientos de capitales y tenía poca deuda respecto de su PBI, de su recaudación y demás, y además la tenía bien estructurada a lo largo del tiempo, entonces se acaba el problema. De hecho, si China empieza en algún momento a confrontar fuerte con el FMI, el Banco Mundial y con Estados Unidos, seguramente va a empezar a prestarle plata a los países con los que se vaya asociando para que le presten al FMI, al Banco Mundial, a Estados Unidos, a los bancos, a los poseedores de bonos y demás, para de alguna manera asociarse y liberarte a vos. No para extorsionarte eventualmente, porque no creo que sea el estilo por ahora de China, pero sí para liberarte de los que te extorsionan y no te permiten asociarte con China, que es lo que está pasando hoy en Argentina. De hecho, hace poco el Tesoro de Estados Unidos le recriminó al ministro de Economía de la Argentina que había permitido que un par de bancos chinos participaran de un manotazo de ahogado que dieron porque necesitaban dólares y algunos de los que lo pusieron fueron bancos chinos, ¿no? Bueno, y queda claro que si fuera en los términos de las reglas del juego, digamos, del neoliberalismo, no hay bolsillos suficientemente profundos, ni siquiera el chino, para afrontar los problemas o las posibilidades de un ataque especulativo en cualquiera de nuestros países. Pero al mismo tiempo, yo me estaba acordando de una cuestión mucho más cercana, que es que son los países del Sahel africano, ¿no? Han hecho de todo. Y la regulación ha sido suficiente, a pesar de que la institucionalidad es muy débil, a pesar de que la presencia de agentes extranjeros, de agentes franceses sobre todo, que están amparados por la constitución de esos países para estar dentro, enquistados dentro de los bancos centrales, enquistados dentro del manejo de la balanza de pagos, del sistema monetario y financiero de cada uno de esos países. De alguna manera han podido sobrevivir ahorita, es decir, lo cual muestra clarito el hecho de que todas aquellas voces que inclusive aparecían en la izquierda diciendo que ya el concepto de Estado-nación es obsoleto y que eso de ahí en última instancia es un Estado burgués, una cuestión así, se muestra claramente que consciente o inconscientemente han estado favoreciendo intereses muy protervos, ¿no? Es decir, por eso es la desesperación por evitar el más elemental rasgo de regulación, porque saben que inclusive una regulación débil podría detener la capacidad extorsiva a la que hacías referencia. Tenemos ya poco tiempo y quisiera que dediquemos estos últimos esfuerzos y comprometerte para una segunda sesión, porque se quedaron un montón de temas en carpeta. A ver si nos ubicas en este contexto de transformación, porque buena parte de estas transformaciones son de los últimos 10, 15 años, o sea, después de la implosión de Lehman Brothers en el 2008. En ese contexto, ¿cómo entiendes vos el Brexit? ¿Cuáles fueron las fuerzas que estuvieron detrás de eso? ¿Cuál es el verdadero proyecto que se dio al interior? Para que nos quieren comer el cuento de que es que se les chispoteó nomás, que es una cuestión de una tontería, que lo que pasa es que se quedaron dormidos, que los británicos son así un poco caprichosos. Cuéntanos cuál es tu versión, entendiendo todos estos juegos y estas manipulaciones operativas que están de por medio. Bueno, primero antes te mencioné que una parte de lo que yo sospecho que estaba detrás del Brexit era intereses de Londres y de la City de Londres en particular en salirse de cualquier tipo de regulación que eventualmente Europa tuviera y que hiciera cumplir en el caso de la que ya tenía. Y por otro lado, hubo ahí una manipulación de Cambridge Analytica que además sirvió también para que ganara el presidente Macri en la Argentina,
de la opinión pública con el Big Data, con las redes sociales, que fue uno de los primeros más grandes experimentos respecto de eso en países centrales. También se dice que eso ocurrió respecto de las manipulaciones que hubo en las elecciones, no solamente de Trump, sino también de Obama, ¿no? Entonces digo, lo que vimos fue algo que tiene que ver sin duda con un posicionamiento de Inglaterra y que siempre fue hostil hacia la Comunidad Económica Europea, hacia la Unión Europea, y muchos dicen que en realidad estaba dentro, porque cuando no hubo más remedio que asumir que la Unión Europea ya estaba funcionando, prefería boicotearla desde adentro que desde afuera. Y ahora habían los intereses más enemigos de la Unión Europea en Inglaterra y en particular en la City de Londres, dijeron, bueno, para hacer daño ahora nos tenemos que salir, en vez de estar como un topo desde adentro, como diría nuestro presidente Milei, que dice que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Bueno, Inglaterra en ese momento, los factores de poder, porque hubo una interna muy fuerte en Inglaterra y evidentemente la ganaron y tenían más capacidad de daño desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de manipulación de la opinión pública y demás, porque claramente para los habitantes de Inglaterra el Brexit es muy dañino y no tienen nada para ganar. No hay nadie que en su sano juicio te diga que el cálculo da que para Inglaterra hay cosas para ganar habiéndose salido de la Unión Europea. Entonces, digo, toda esta mezcla tiene que ver con un posicionamiento respecto de también una Unión Europea que se está hundiendo. Y se está hundiendo porque se deja, de alguna manera, pisotear por Estados Unidos, que tiene que ver, como ya dije antes, con la guerra entre Ucrania, OTAN barra Rusia, que tiene que ver con la relación con China, que tiene muchísimas inversiones, como mencionabas hoy, en puertos y en logística en Europa y en compra de empresas, que incluso hay reacciones de Europa que están tratando de evitarlo, pero es un socio que pone dinero, que invierte en infraestructura, y Estados Unidos lo único que hace es daño y carpetas de servicio de inteligencia. Entonces es muy difícil para Europa estar entre la espada y la pared y se están dejando llevar puestos por un Estados Unidos que cada vez les pide más que se autodestruyan, ¿no? Y la interna, digamos, a la City de Londres que esto define, eh, ¿cómo se ubican? Porque resultaría ser que el HSBC, que es el más cercano a convertirse en el operador chino, que estabas haciendo referencia allí hace algún tiempo, estuvo en contra del Brexit, al menos de dientes para afuera, y ahora está con Starmer, está con Starmer y está con el Rey Carlos, entonces estaría con una presencia protagónica en la institucionalidad visible y formal de Inglaterra. ¿Cómo entiendes tú esta contradicción? Al HBC no le creo nada, Pedro. Ah, Lo he visto mentir tanto que cuando le conviene decir que estaba en contra del Brexit porque ya era un hecho, lo va a decir y cuando le convenga estar en favor de quienes generaron el Brexit o sacan provecho del Brexit, lo va a estar. Si hay alguien a quien no le creo es a todas las declaraciones que haga el HBC. De hecho, acá en la Argentina hemos tenido el que fue a arreglar el negociado, el chanchullo que hicieron en el HBC de México, que lavaban dinero de los carteles de México y por eso Estados Unidos lo sancionó, porque lo lavaban en México y no lo le puso lavaban en una multa Estados como Unidos. de 40 centavos de dólar, creo, no me acuerdo bien. 40 centavos de dólar Eh, cada cuánto. Los Sí. Estados Unidos Yo le por lo que pusieron una gravísima multa como de 40 centavos de dólar, digo. no, le pusieron una de varios miles de millones de dólares que representaban solo el 10% de lo que habían ganado con eso. Con lo cual, en realidad, fue poco relevante desde el punto de vista de los números, pero fue muy fuerte respecto de las implicancias que tuvo de la señal de solo se puede lavar en Wall Street y no afuera. Pero el que fue después de eso que pasó en México al HBC de México a arreglar eso que pasó, Sí, fue sigamos. un banquero que es un banquero argentino y que ahora está en la Asociación de Comercio Argentino-Estadounidense dictando cómo hay que hacer las cosas desde aquí de la Argentina. Entonces, digo, el HBC para mí es algo bastante complicado. Tenemos malas experiencias en la Argentina con el HBC, con lo que dice, lo que hace y lo que deja de hacer. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ahora, el tema es que en realidad
Inglaterra o Gran Bretaña se salió de la Unión Europea, pero la Unión Europea no se han salido del dominio británico. Es decir, ellos dejan todos los negocios formales en la otra pata de la City de Londres, en realidad del origen de la City de Londres, que era Holanda, en bancos holandeses. Y todos los negocios sucios de Inglaterra, perdón, de Europa Occidental y de Europa Oriental se lavan en la City de Londres. Entonces, a la final es solo formal y solamente para la gente común y corriente lo que tienen los efectos negativos del Brexit, ¿no? Totalmente, o sea, yo cuando dije que había una interna, dije que había una interna en Londres, no en la City. La City para mí estaba claramente en favor del Brexit y Londres tenía interna respecto de sectores que decían es un suicidio desde el punto de vista de las relaciones comerciales y demás, pero claro, Europa, lo que hizo el resto de Europa, la Unión Europea, es no imponerle condiciones tan severas a alguien que ya no forma parte de ellos. Entonces, eso es el truco, digamos. Salieron, pero no salieron tanto como para que les haga daño y no se ha tensado tanto la cuerda porque en realidad la Unión Europea no está dispuesta a también perjudicarse por esa relación de algún modo dinamitada. No han dinamitado los puentes. No sé si hay alguna posibilidad de que vuelva, porque tal vez antes de que vuelva a Inglaterra la Unión Europea explote, porque hay muchas cosas que Desaparece. están generando tensión en la Unión Europea y que tienen que ver con esto que hablábamos antes de cómo le va a Alemania, que es el 70% del Producto Industrial de Europa y está hoy en gravísimos problemas respecto de su competitividad mundial, ¿no? Y Alemania no tiene un aparato financiero y peor especulativo. Tiene un aparato financiero importante, pero no tiene un aparato especulativo global propio, autónomo. No tiene parte, porción de la torta de la que estuvimos hablando, de las guaridas fiscales y del lavado y la fuga de capitales del mundo, no tiene una porción relevante de ninguna manera. Y lo que sí tuvo y lo salvaron era que los bancos de Alemania y de Francia tenían muchísima exposición en Grecia, cuando fue el problema de la deuda de Grecia, y se encargaron claramente de que los salve el Banco Europeo, ¿no? Y de que les comprara Cuéntanos, esos bonos cuéntanos ese prácticamente. detallito porque creo que va a ser muy interesante para nuestra próxima sesión, porque la mecánica con la que actuaron los bancos de Francia y de Alemania, a diferencia de los ingleses, en el caso de la deuda externa griega, marcan claramente uno de los operativos más descarnados y más rápidos de exacción, ¿no? De acumulación por desposesión. Sí, sí, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el FMI, la famosa tríada, apretaron a Grecia, pero también de alguna manera le dieron un rescate a los bancos que habían irresponsablemente le habían prestado a Grecia, haciendo la vista gorda, porque era evidente que Grecia no podía pagar su deuda, y entonces estaban inflados todos los títulos de deuda de Grecia, entre otras cosas porque Grecia mostraba números que no eran reales, y los bancos se hacían los tontos. Lo mismo que ocurrió en otra magnitud, por supuesto, y con otro tipo de responsabilidades mucho más atomizadas, en la famosa Supreme de Estados Unidos, que estaban ocurriendo casi paralelamente. Entonces, los bancos hacían negocio, los alemanes y los franceses en Grecia y en muchos otros países prestando dinero que se sabía que era muy difícil que devolvieran. El caso de Grecia era el más extremo porque además tiene muy poca industria, prácticamente no tiene, y su industria principal era el turismo. Y lo que hicieron es dar un ejemplo leccionador de que cuando alguien mentía y al mismo tiempo era tan torpe como para que se saliera y supiera la mentira respecto a los números del PBI y demás, le iban a privatizar todo y a sacarle pedazos de su territorio si fuera necesario, comprándole las tierras y todo lo que tuviera algún tipo de valor, que es lo que hicieron con Grecia. Además del ajuste brutal que han hecho desde el punto de vista de la economía. Entonces, eso le da una muestra y una señal a cualquier otro que tenga la más mínima intención de discutir la cuestión de la deuda, que como dijimos hace unos minutos, un rato, es el gran mecanismo de extorsión de los países, ¿no? Y cuando digo los países, incluyo también a Francia, incluyo también a España o a cualquier país del mundo que tiene, bueno, el gran deudor del mundo es Estados Unidos, y por eso en realidad yo no estoy de acuerdo con los que piensan que el dólar tiene muy pronto los días contados, porque en realidad el dólar funcionando así como gran deudor, pero como gran aspirador de consumo de bienes del mundo, le sirve hoy a China. Entonces China no tiene ningún interés en que se le muera el Y el comedor de Banco de huevo los BRICS sigue de la gallina de prestando, oro. para los mejores proyectos sigue prestando en dólares, entonces va a ser muy difícil que salgamos de ese cepo, ¿no?
Claro, pero independientemente de en qué deuda, en qué moneda se denomine, lo que vos podés decir es si el mundo va a seguir financiándole el déficit comercial y el déficit fiscal de Estados Unidos o no. Y evidentemente el mundo está dispuesto a seguir haciéndolo, entre otras cosas, porque algunos de los factores de poder del mundo le venden muchas cosas a Estados Unidos y otros tienen que ver con qué rol cumple Estados Unidos en sus economías y en su construcción de poder, digamos. Y ahí vemos de nuevo lo de los fondos, las multinacionales y demás, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda parte, que ya te comprometo para la misma hora, mismo canal, probablemente la próxima semana, si es que puedes. Pero yo quisiera hacerte la última pregunta. En el contexto del tema griego, cuéntanos cuál es tu visión, por qué era necesario tumbárselo a Strauss-Kahn y la alternativa que planteaba con un poco de racionalidad en torno al tema griego. No creo que Grecia haya tenido algo en particular que hiciera que fuera necesario que Grecia pagara esos costos, sino que era un caso ejemplificador de que uno no puede desconocer lo que acordó cuando emitió deuda. Entonces cualquiera que trate de renegociar la deuda con quita va a tener en cuenta lo que le pasó a Grecia, que no llegó ni siquiera a tratar de negociarla con quita porque no se lo permitieron. Incluso hubo un plebiscito para ver si se aceptaban las condiciones que le habían impuesto. El plebiscito dijo que no, pero después el gobierno de Grecia tuvo que retroceder y aceptar las condiciones que eran absolutamente ruinosas para la población de Grecia, que todavía está pagando el ajuste, 15 años después. Entonces, digo, Grecia lo que era un caso ejemplificador, cosa que yo creo que han hecho o que van a estar haciendo sistemáticamente con la Argentina, porque la Argentina sí ha hecho una moratoria unilateral, una denegación de pago de la deuda en el 2001 en el Congreso, y a principios en realidad del 2002, y eso todavía nos lo están cobrando, y de hecho también le pagamos al FMI en el 2006 aproximadamente, y lo sacamos de la Argentina. Eso tampoco se perdona. La deuda con el FMI no es una deuda para pagarla, sino una deuda para estar con la pistola martillada en la cabeza permanentemente. Lo peor que uno puede hacer es pagarle la deuda al FMI y decirle gracias, hasta luego. Creo que eso no nos lo perdonan, y por eso el siguiente préstamo que le dio el FMI a Mauricio Macri fueron 45.000 millones que la Argentina va a tardar un par de décadas en juntarlos para pagarlo, ¿no? Bueno, Juan, te agradezco muchísimo. Quedamos enteritos, se quedó enterito la carpeta para la próxima sesión. Así es que quedamos absolutamente pendientes y con los ojos bien abiertos para otra vez molestarte la próxima semana. Te mando un gran abrazo. Abrazo, Pedro, no es molestia, siempre es un placer charlar contigo. Cuídate mucho, ¿ah? Chaito.